Gracias, Camila. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de economía en conocimiento. Los vamos a estar acompañando por 3 lunes consecutivos y esperamos pues agregar valor en este proceso de aprendizaje que están haciendo, en este proceso de creación de soluciones y retos que se les han presentado como parte metodológica de este taller. Bueno, les comento que nosotros pertenecemos a la Dirección de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá. Es la dependencia que realiza pues 2 de las funciones misionales de la universidad, que es la investigación y la extensión. Específicamente estamos en la división de extensión. La página web nuestra es extensión.bogotá.unal.edu.co. Y en el marco de la extensión, lo que nos encargamos es de la transferencia de conocimiento. Específicamente, acompañamos procesos de gestión de propiedad intelectual y cómo esos resultados de la investigación y de la creación que se hacen dentro de la universidad pueden ser transferidos ya sea a la sociedad, al gobierno o al sector productivo. Entonces, dentro de la página, por ejemplo, ustedes pueden encontrar la parte de transferencia de conocimiento. Allí están, digamos, algunos servicios sobre la transferencia tecnológica, sobre el portafolio de tecnologías que tenemos, sobre retos y plataformas de la política de innovación de la universidad. También está el tema de innovación social y el Laboratorio de Innovación para la Paz, que hacen parte, digamos, también de esos programas de transferencia, como también hay una iniciativa reciente, que es la iniciativa 4.0, y el programa Mentor, que, digamos, que potencializa la transferencia de conocimiento a través de la creación de empresas tipo spin-off. Y decimos tipo spin-off porque pues, lo que se busca es que el conocimiento generado dentro de la universidad pues, realmente salga y genere desarrollo económico a través de esas creación de empresas. Entonces tenemos como esos 4 programas de lo que se encarga de gestión de propiedad intelectual, innovación social, emprendimientos tipo spin-off a través de Mentor y la iniciativa 4.0. En esta oportunidad los acompañamos 11 profesionales del equipo de transferencia. Somos un equipo interdisciplinario entre ingenieros, economistas, administradores, abogados, politólogos, enfermeras, físicos, entre otras carreras. La mayoría de nosotros egresados también de la Universidad Nacional de Colombia, y pues asesoramos y acompañamos diferentes proyectos, tanto de investigadores como en general la comunidad universitaria, eh, para definir realmente cómo se puede gestionar adecuadamente la propiedad intelectual de sus resultados y cómo podemos acompañar procesos de negociación y transferencia de ese conocimiento, ya sea, como les decía, sociedad, sector productivo o sector también gubernamental. Listo, ahí les presentaba precisamente la información de ubicación, pues ahorita nos encuentran vía, vía virtual, correo, nuestro principal correo es gestionpi@unal.edu.co. Cuando volvamos nuevamente a la normalidad estaremos por un tiempo ubicados en la unidad Camilo Torres, que es el bloque C6, oficina entre la 603 a la 803, estamos varios de nosotros, y posteriormente estaremos ubicados seguramente al frente de la Facultad de Ciencias Económicas, pero pues luego actualizaremos la información si todo se viabiliza. Listo, muchísimas gracias por atender entonces esta charla. Les voy a presentar a mis compañeros, básicamente les voy a dar la palabra a cada uno de ellos para que pues los conozcan de voz por ahora. Y posteriormente igual los van a reconocer en alguno de los grupos. Nosotros, la metodología que vamos a utilizar el día de hoy es 1 hora, por mucho, de una parte conceptual que nos va a colaborar el abogado Edwin Ciceri, que nos va a dar los conceptos generales de la economía de conocimiento y la propiedad intelectual. Y posteriormente, la siguiente hora, vamos a hacer 5 grupos en donde cada uno de ustedes pues va a estar con otros compañeros que tienen proyectos, digamos, como de línea similar o del sector similar asociado. Y allí van a tener la compañía de 2 profesionales, máximo 3 profesionales, que les van a ayudar pues a aterrizar mucho más esos conceptos, a ver cómo pueden aprovechar esta información que les estamos dando y pues tener, digamos, una asesoría
frente a este tema. ¿Listo? Entonces le voy a dar la palabra a Carlos Franco para que se presente. Gracias, Aida. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Franco. Yo soy ingeniero químico de la universidad. Hago parte del equipo de transferencia y específicamente trabajo, digamos, asesorando e identificando tecnologías y buscando información en patentes y bases de datos. ¿Quién puede seguir? No sé, digamos, Daniel. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Córdoba Sanabria, soy ingeniero químico también egresado de la sede de Bogotá. He trabajado en diseño y desarrollo de producto, apoyo del área técnica del equipo de transferencia del conocimiento y también con la división de extensión trabajo en la iniciativa 4.0, que básicamente es una plataforma de interacción y relacionamiento alrededor de las temáticas de la cuarta revolución industrial entre el sector academia, industria, gobierno y sociedad civil organizada. Le cedo la palabra a Diana. Hola, buena tarde para todos. Mi nombre es Diana Cristiano, yo soy enfermera. Acompaño procesos de transferencia relacionados con el área de las ciencias de la salud. Y pues bienvenidos para todos. Le doy la palabra a Carolina Valiente. Perdón. Le vamos a dar la palabra entonces ¿a quién? A Gina Prieto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gina Prieto, soy ingeniera mecatrónica, estudiante de la maestría en ingeniería y profesional de apoyo en la oficina de transferencia, específicamente en el equipo técnico. Le daría la palabra a Joshua. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joshua Rojas. Yo soy ingeniero químico de la sede de Bogotá. Actualmente trabajo en el equipo de transferencia de conocimiento, específicamente en el área técnica. Le daría la palabra a Edwin. Muchas gracias, presento. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Edwin Ciceri, soy abogado. Junto con Carolina Valiente somos los encargados de liderar todo el área del equipo, el área legal del equipo de transferencia de conocimiento en la División de Extensión Bogotá, acompañando a toda la comunidad en temas de protección, negociación y transferencia de activos de propiedad intelectual, ¿vale? La palabra a Lina, que nos ha presentado. Buenos días a todos y a todas. Soy Lina Patiño, estudiante auxiliar de Ciencia Política en el equipo de transferencia de conocimiento de la universidad, principalmente en el equipo legal, y estaré atenta a sus inquietudes en relación a sus diferentes proyectos. Le doy el paso a mi compañera María Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Sanabria, soy estudiante de último semestre de Derecho y estoy realizando mis pasantías en la Oficina de Transferencia de Conocimientos, especialmente en el área legal. Creo que ya no somos más. Listo, Alejandra. Sí, nos faltó Carolina Valiente, ya les comentó Edwin que hace parte del equipo legal, el ingeniero Jaime Mayorga. Él es asesor en propiedad intelectual hace más de 20 años, 25 que lleva en la universidad en estos temas. Y bueno, poco a poco nos van a ir conociendo y esperamos también que les podamos aportar mucho. Entonces, la primera parte la va a hacer el abogado de Vinceri, a quien le doy la palabra para que podamos escuchar esta primera parte introductoria. Listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Como ustedes saben, o bueno, quizás es importante dejar claro al principio, esta es una breve introducción a todo el tema de lo que es un poco la gestión del conocimiento asociado sobre todo a temas de propiedad intelectual. Trataremos de dar una introducción general a algunos elementos y a dar algunos aspectos de introducción a los conceptos que componen la propiedad intelectual. Vamos a tratar de conectarlo obviamente con lo que ustedes están haciendo a nivel del TPI y esperamos que pues todas las preguntas que
que se tengan de este proceso las podamos contestar. Trataremos de interactuar con ustedes a través de 2 preguntitas en nuestra herramienta. Ya les compartiré el link apenas lleguemos a ellos. Y al final, creo que ya explicamos la metodología, pues tendremos una primera hora, que ya son solo 40 minutos, enfocado a esta presentación inicial, y en la segunda hora a hablar un poco en unos grupos particulares que se han conformado y que se enviará invitación o se está enviando la invitación a cada uno de sus correos, si ya no cuentan con ella, para abordar un poco cada uno de los proyectos que ustedes llevan a cabo y cómo estos pueden hacer uso de las herramientas de propiedad intelectual. Entonces creo que ya estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Y comenzar a presentar. Bueno, a nosotros nos ha correspondido pues enfocar esto de economía del conocimiento y la propiedad intelectual. Daremos una breve introducción a cómo el conocimiento se conecta con este importante tema y pues obviamente pasar a los temas propios de propiedad intelectual. Para comenzar, el conocimiento siempre ha existido y siempre ha sido importante en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo económico, en el desarrollo social. Sin embargo, queremos resaltar algunos elementos recientes desde 1784 a la fecha, y quizás las revoluciones industriales nos permitan de alguna manera adentrarnos a entender cómo ese conocimiento especializado, ¿cierto? Cómo ese desarrollo tecnológico es importante y cómo cambia el mundo. Pensemos en cómo cambia el mundo, por ejemplo, hoy en día, y pensemos en esta, no sé cómo sería el tema de la peste negra, la gripe española, para el tema del confinamiento, para el tema del trabajo digital, pero pensemos hoy en día cómo el Internet, sí, cómo estas herramientas digitales nos permiten aún desde casa seguir interactuando entre nosotros, cosa que no hubiese ocurrido en otro escenario o quizás en esos escenarios que les nombraba anteriormente. Y aquí es importante señalar que la tecnología va evolucionando y esa tecnología la podemos asociar. Bueno, y el conocimiento no es solo conocimiento tecnológico, entre otros, sino que el conocimiento es todo ese saber que tiene la sociedad, que tiene el mundo entero y que se va aprovechando a nivel pues técnico, social, industrial, científico, económico, ambiental, entre otros. Es importante acá señalar que las revoluciones industriales desde 1784 generaron algunos hitos importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la revolución industrial, cuando comienza la revolución industrial, ¿cierto? Ustedes saben, a partir de la máquina de vapor, etcétera, comienza a generarse un cambio muy importante a nivel industrial. Y ese cambio importante a nivel industrial lo que hace es impulsar algunos elementos de aprovechamiento de lo que se está haciendo en el mercado. En principio, el Estado concibía un poco todos estos temas de los desarrollos que hacían las personas, que hacían las empresas, como ciertos monopolios que se le daban, ¿sí? Y vamos a ver en el derecho de autor, es un reconocimiento que se hace a los creadores de sus obras, de sus libros, etcétera. Pero antes de que existiera el derecho de autor como se conoce hoy en día y como lo vamos a ver rápidamente más adelante, lo que hacía el Estado era conceder ciertos monopolios a la industria de impresión, y eran las impresoras o las compañías de impresión que tenían la potestad para vender copias de los libros y no importaban los derechos del autor, ¿sí? Y eso nació un poco en Inglaterra. También nacieron ciertos monopolios para explotar una industria particular, etcétera. Y esos monopolios dieron un poco surgimiento al tema hoy en día como conocemos de la propiedad intelectual, que si bien puede asimilarse a un monopolio, son unos derechos exclusivos que se le otorgan a un desarrollador de una tecnología, de una invención, para que un tiempo determinado lo explote. Entonces, aquí se conecta muy bien todo el tema de la revolución industrial, ¿cierto? Con temas de propiedad intelectual que les señalo ahí someramente. Luego de 1870, pues la industria, digamos que la electricidad, la producción en masa o masificada, en línea, nos permite ya mirar, por ejemplo, esto genera obviamente también un tema social, ¿no? Todo el tema de la revolución asociado a los derechos de los trabajadores y etcétera. Porque esto, como no existía, genera una problemática social que también la industria 2.0
se ve un poco más agudizada y comienzan a haber reivindicaciones de derecho, una gran cantidad de elementos, y pues es importante también tenerlo en cuenta dentro de la construcción o dentro del desarrollo de las tecnologías, del conocimiento, de la industria. Por ejemplo, a nivel, no sé si de pronto ustedes saben, pero a nivel de transporte, hacia finales de 1800 y principios de 1900, creo que más a finales de 1800, la industria del automóvil no estaba tan consolidada, ¿cierto? Se consolida, creo que si no estoy mal, a principios de 1900. Y antes había un problema ambiental muy fuerte, y era que los carruajes generaban en las grandes ciudades una aglomeración como lo sería hoy, por ejemplo, como lo hace el hielo en estas zonas de estaciones, ¿sí? Genera unas capas importantes y que tiene que estarse limpiando, pues eran capas de lodo de estiércol de los caballos que caminaban en las grandes ciudades. Y la tecnología a través del carro ayuda a atacar ese problema ambiental de contaminación que hoy también nosotros, ¿cierto?, estamos atacándolo a través de los vehículos eléctricos y de la generación de energías renovables, porque eso también genera contaminación y cada día queremos disminuirla menos. Entonces, por eso como anécdota de 1870 hacia acá. Bueno, ya en 1969, con el tema de la computación, la automatización, pues eso también genera un paradigma, genera nuevos elementos en las industrias y acelera un poco el desarrollo tecnológico. Hoy en día la tecnología a nivel computacional ha avanzado mucho y por eso tenemos la industria 4.0 y ya están hablando de la industria 5.0, ¿sí? Y aquí encontramos el Internet de las cosas, etcétera, y cómo estamos conectados hoy en día. Entonces, el conocimiento siempre ha existido, no hay que desconocerlo. Lo que pasa es que a nivel estratégico y comercial se ha comenzado a trabajar desde la propiedad intelectual, más o menos desde 1400, que nace el sistema de patentes, hacia la fecha, pero que se consolida entre principios de 1700 y viene a consolidarse completamente en 1900, todo el sistema de patentes y todo el sistema de propiedad intelectual como lo conocemos hoy en día. Hacia finales de 1800 se articula y se ha ido corrigiendo ya con derechos, por ejemplo, con temas de programas de computador y una cantidad de elementos que se han hecho a finales del siglo pasado. Bueno, pero es importante dejar esto presente, que ese conocimiento, el conocimiento siempre lo ha aprovechado el ser humano en sus diferentes estrategias, y que el conocimiento no es únicamente aquel asociado a temas de propiedad intelectual ni mucho menos, sino que el conocimiento como un factor clave de la economía es el que nos permite solucionar los problemas a los que nos enfrentamos día a día de manera mucho más eficiente, ¿cierto? De manera mucho más práctico, y que el conocimiento se ha vuelto, o hoy en día se debe tener como un factor clave dentro del progreso y desarrollo, no solamente de las naciones, sino a nivel de competitividad de las empresas. Entonces hay que ver también el proceso de investigación y desarrollo como una oportunidad, no solamente para generar habilidades de cara a las competencias que yo como profesional debo obtener y consolidar en mi etapa de formación en la universidad, sino que también lo debo ver como una oportunidad para crear nuevas tecnologías que de pronto me lleven a crear nuevas empresas, ¿cierto? Nuevos modelos de negocio que me permitan aportar a este desarrollo social y económico del país y pues ojalá del mundo entero. Y ahí es donde conectamos todo este tema de la economía del conocimiento, porque hoy en día se conoce así, economía del conocimiento, en donde, claro, si uno analiza estas disputas de propiedad intelectual que han habido por ejemplo, entre Apple, Oracle, por el tema Android, es un tema muy fuerte, pero el juego está cambiando, ya no solamente es propiedad intelectual, sino, por ejemplo, Trump con el alegato de temas un poco de factores de riesgo que tiene la tecnología 5.0 respecto al poder que ejerce China a través de la compañía Huawei, ¿sí? Que es un impulsor de uno de los 8 objetivos de China, que es el tema de fortalecer bastante seguridad del Estado y seguridad informática, control de datos e información, que lo ha visto Estados Unidos como un riesgo porque ellos no controlan esa información. Entonces es importante mirarlo desde la perspectiva económica, también política,
y cómo afectan esa gran cantidad de elementos a la hora de entender el conocimiento y su importancia, ¿cierto? Hoy en día el conocimiento está más sistematizado, se va a sistematizar cada día más, y esa sistematización lo que permite al ser humano, a las organizaciones, es tomar decisiones mucho más eficientes, decisiones mucho más acertadas en torno a ciertos factores que pueden poner en riesgo un negocio, etc. Bueno, aquí entonces, como un ejemplo de relacionamiento directo entre la economía y la propiedad intelectual y cómo eso se conecta entre toda esta economía del conocimiento, un ejemplo muy evidente es lo que conocemos como la economía cultural o creativa, o comúnmente economía naranja, que tiene su sustento en derechos de propiedad intelectual. Y vamos a ver que tiene ese sustento sobre todo en temas de derecho de autor. Y aquí encontramos, por ejemplo, lo que es un esquema que me permite a mí identificar cuáles son los sectores de la actividad cultural y creativa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que a nivel de herencia cultural encontramos patrimonio natural y cultural. Si bien no está basado en derechos de propiedad intelectual directos, lo que estamos haciendo allí es uso del patrimonio cultural histórico, ¿cierto? Los museos, sitios arqueológicos, historias, paisajes, que son de propiedad de la nación, ¿cierto? Del mundo entero, y que nos permiten de alguna manera consolidar prácticas no solo para resguardar el patrimonio cultural y natural, sino también para generar un beneficio social de impacto positivo en las comunidades. En el tema, por ejemplo, de creatividad y medios, encontramos esta gran cantidad de artes visuales, artesanía, libros, prensa, medios audiovisuales y creativos, presentaciones artísticas y celebraciones. Y ya a nivel de creaciones funcionales, encontramos diseños y servicios creativos con moda, diseño gráfico, diseño interior, paisajismo, servicios de arquitectura y de publicidad. Todo esto está conectado de manera directa con derechos de autor, ¿sí? Esos derechos que se conceden a las creaciones artísticas, literarias, científicas, al software, al videojuego, a las películas, a los videos, a una cantidad de productos allí asociados. Pensemos, por ejemplo, en Netflix hoy en día. Cuando surge Netflix, no era tan común ver las plataformas de streaming, a menos las ilegales, ¿no? Las ilegales eran muy común, ¿no? Para compartir información o películas a través de la piratería informática. Pero cuando nace Netflix es una alternativa de suscripción online. Usted tenga un contenido, ese contenido pueda tener acceso en cualquier momento, pueda verlo, repetirlo, etcétera, sin propaganda, etcétera. Antes de eso había una iniciativa, no sé, muchos la conocen ustedes, de Sony, que se llama Crackle. Crackle era también un sistema de streaming, pero ellos al principio era gratis y no tenía suscripción. Luego le fueron colocando publicidad y Netflix se va un poco un paso adelante. Pero pensemos en eso, cómo se daba la difusión de la televisión a través de los canales de suscripción, ¿cierto? TV Cable, etcétera. Y uno le paga a un operador, a ETV, a Claro y los demás. A través de Internet nacen Netflix, y de hecho Netflix tiene una anécdota muy, muy importante, por ejemplo, para el caso de Blockbuster, en donde ellos no coincidían que las películas se fueran a alquilar vía digital, ¿cierto? O a servicios de streaming, le hacen la propuesta y pues unos años después ustedes saben que creo que queda una tienda nomás abierta a nivel mundial de esta compañía que alquilaba películas. Y Netflix comienza este paradigma de servicio streaming de películas, ¿sí? Y allí hay unos derechos de autor muy importantes. Y vamos a encontrarnos con un juego más adelante, por ejemplo, con lo que es Disney, el canal de Disney Channel, perdón, con lo que es la plataforma Disney Plus, o lo que es HBO, o lo que es Apple TV, ¿sí? Y una gran cantidad de plataformas que van a comenzar a ofrecer esos servicios, o Amazon Prime, entre otros. Y vamos a mirar una competencia por contenido original, por repositorio, por ejemplo, de contenido ya realizado, y de pronto va a pasar similar a lo que tenemos en la industria de la música con el contenido de streaming. A veces una de los llamados de atención que hacía Apple hace un tiempo era, por ejemplo, que tenía una gran cantidad de millones de canciones en su repositorio para ofrecer al público, ¿sí? Pero hoy en día la mayoría de estos servicios de streaming pues tienen el mismo contenido porque se han licenciado estos servicios, y ellos tienen entre
30 a 33, 34 millones de canciones disponibles para el público, de las cuales nosotros no escuchamos ni el 1% en nuestras playlists. Pero eso como un ejemplo para introducirlos un poco a este tema de cómo en la parte de la economía naranja está conectado completamente el tema de la propiedad intelectual y esa interacción entre las diferentes partes de este proceso, desde el compositor, ¿cierto? Del intérprete, de los organismos, por ejemplo, de los productores fonográficos, que son las casas disqueras, las editoriales, están muy conectados, cómo llevan ese contenido a través de las redes, a través de una cantidad de elementos, y allí hay derechos de autor, y esos derechos de autor son los que permiten de alguna manera que todas estas partes que participan, o todos estos actores que participan de estos ecosistemas, pues se beneficien de una tajada o de un porcentaje económico, y pues de alguna manera se busca incentivar estas creaciones o este sector creativo. Pensemos que el cine es mucho más riesgoso, ¿no? De hecho, en Colombia no se veía así, pero con las últimas leyes que se han habido en el cine, ha permitido financiar mucha producción audiovisual propia, ha mejorado bastante. De hecho, extranjera que se ha grabado en Colombia, pues a partir de un esfuerzo del Estado, pero en otros países el cine, el teatro, etcétera, es bastante financiado por el Estado porque no permite un retorno de inversión. Sin embargo, cuando son exitosos, como hemos visto a nivel de Hollywood, etcétera, y que generan cierta utilidad, rentabilidad, pues es importante que eso impacte positivamente a todos los que participan en esta cadena. Bueno, y desde este punto de vista hay que conectar toda la economía de conocimiento, ¿sí? Con la propiedad intelectual a través, sobre todo, de la innovación. Y la innovación es un proceso que me permite a mí solucionar los problemas a los que me enfrento actualmente de una manera, de una mejor manera, ¿sí? Y esas soluciones que yo planteo pueden efectivamente tener una oportunidad de ser implementadas en un mercado para vender soluciones o para prestar servicios, entre otros elementos. La innovación me permite a mí mejorar los resultados, aumentar la demanda, disminuir los costos. Son tres pilares, hay más beneficios asociados a esto, pero digamos que son los tres pilares fundamentales. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, si estamos a nivel de investigación y desarrollo, pensemos que usted formula un proyecto de investigación y es posible que en ese proyecto de investigación su hipótesis la compruebe, ¿cierto? O no se compruebe y tenga que refutarse esa hipótesis que se plantea. Por lo tanto, en el proceso de investigación no hay tanto riesgo, porque ¿cuál es el producto que usted va a obtener? El producto que usted va a tener en la investigación es o un publicable, o un artículo, o una tesis, ¿cierto? Una nueva teoría, etcétera, que va a refutar una que había o que la va a corroborar, etcétera. Y allí el riesgo que hay es antes de conseguir el recurso. Se presenta usted la convocatoria y puede existir unos recursos, pero que eso salga o el resultado que usted espera se obtenga, pues no es importante. Pero pensemos cuando ya se quiere el de llevar el desarrollo a nivel de mercado. Si yo quiero invertir un dinero, probar un producto, para que ese producto se pueda llegar a comercializar, la incertidumbre juega un papel muy importante. Pensemos que en los de investigación pura, ¿sí? Hay un riesgo de que no me concedan a mí esos recursos para poder experimentar, llevar a cabo eso, pero no está mal si me equivoco o si no llego al resultado que ha planteado. Pero si lo hago desde el punto de vista comercial y no llego al resultado planteado, significa una pérdida de inversión, ¿cierto? Y esa inversión, no, ¿cómo la recupero? Si en el mercado no me están ofreciendo dinero fácilmente para seguir investigando, como lo hacen en los procesos de investigación, aunque en Colombia ha disminuido bastante, ¿no? Pero siempre va a haber incertidumbre respecto a un negocio, respecto a incluso las acciones que uno toma constantemente. ¿Y cómo disminuyo yo esa incertidumbre? A través de la innovación, a través de la planificación. Yo planifico muy bien qué es lo que voy a hacer, qué espero realizar, y esa planificación me permitiría a mí, con información actualizada, con información completa, tomar decisiones que me permitan disminuir la incertidumbre. Muchos emprendimientos tal vez fracasaron en esta etapa de pandemia, ¿cierto? Otros nacieron. Esa incertidumbre respecto, por ejemplo, al tema del COVID, yo creo que no se ha planteado ni ningún DOFA, ni ningún elemento similar que dijera, no, pues un riesgo no controlable es una pandemia. A menos que hubiésemos escuchado a Bill Gates por allá en el 2006 decir que
que eso era un riesgo evidente y que podía pasar y desafortunadamente pasó, ¿no? Pero es importante tenerlo, la innovación me ayuda a disminuir la incertidumbre y adicionalmente a través de la innovación yo puedo generar ventajas competitivas. Y aquí es donde queremos conectar la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual lo que busca es fortalecer o incentivar la capacidad creativa que tiene el ser humano a través de unos derechos que nos van a conceder en dos áreas fundamentales, como es el derecho de autor y la propiedad industrial, por ese esfuerzo intelectual que realizo en esas creaciones y que ayudan y aportan a la solución de las necesidades actuales. Esa es una definición muy general, pero que queremos conectarla. Veamos la propiedad intelectual como una herramienta que protege las creaciones que aportan al desarrollo, y allí lo hacemos a través de valor agregado a nuestras soluciones que planteamos, o la originalidad, en el caso, por ejemplo, del derecho de autor, a través de obras artísticas, literarias. Valor agregado lo vemos más, por ejemplo, en temas de nuevas creaciones como patentes, modelos de utilidad, nuevas soluciones, nuevos procesos, nuevos productos, nuevos diseños, producto del esfuerzo intelectual de las personas, es decir, de nuestra capacidad creativa e inventiva. ¿Listo? Ahí es donde está la propiedad intelectual, veámosla como una herramienta que aporta esa competitividad a nivel de lo que yo estoy realizando y lo que me puede generar ciertas ventajas en el mercado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos van diciendo, y si me escuchan, por favor, que alguien diga, están escuchando. Sí, profe, se escucha perfecto. Y ninguna pregunta. Sí, ¿una pregunta? No, que ninguna pregunta de momento por acá. Listo. Bueno, como les señalaba, como es una breve introducción, pues no vamos a abordar muchos elementos de manera como muy rápida. Y lo ideal es que ustedes ahorita participen en unos elementos que les vamos a dar y en unas preguntas, y vamos a habilitar otra parte al finalizar la presentación para que pues, puedan hacer preguntas relacionadas con propiedad intelectual en general. Y las podamos contestar algunas ahorita y de pronto las demás más adelante consolidadas en un documentico que le podamos compartir, pero para la cual puede ser en unas 2-3 semanas. Listo. La propiedad intelectual como esa herramienta que vimos que busca de alguna manera incentivar la creatividad y la generación de nuevas soluciones, de nuevas creaciones, efectivamente tiene dos áreas o dos ramas particulares. Por un lado encontramos el derecho de autor, que el derecho de autor lo que abarca o protege son las obras en el campo literario, en el campo artístico y el software. Ese software está protegido vía derecho de autor. El derecho de autor tiene dos tipos básicos de derechos reconocidos, como son los derechos morales. Los derechos morales es a siempre reconocer quién es el autor o creador de la obra literaria, de la obra artística y del software. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo científico y tomo algo que dijo otra persona, otro autor, debo citar la fuente, ¿cierto? Debo citar al autor de manera adecuada. La normas APA es uno de esa materialización del reconocimiento a esos derechos morales que tiene el autor. Pero hay otras formas de citar, ¿no? Lo mínimo es citar el autor, la fuente y el título de la obra. Bueno, y existen también otros derechos patrimoniales. Esos derechos patrimoniales me permiten a mí como creador, como creador de la obra, explotar ese software, explotar, por ejemplo, esa canción, explotar esa pintura en el mercado, ya sea a través de la generación de copias, ya sea a través de la comunicación pública vía streaming, vía YouTube, en un concierto, ¿cierto? Etcétera. Me permiten a mí vender copias de esa obra impresa, ¿sí? O ponerla a disposición vía digital para que la gente la adquiera, o me permiten a mí transformarla, permiten, si yo tengo una creación, por ejemplo, un libro, permitirían, por ejemplo, llevarlo a la adaptación cinematográfica, ¿sí? Antes de que muriese Gabriel García Márquez, él señalaba que no quería dar o autorizar la adaptación de 100 años de soledad al cine. De pronto ustedes escucharon hace unos meses o un poco más, salió que los herederos de Gabriel García Márquez habían firmado un acuerdo con Netflix para llevar la adaptación de 100 años de soledad al cine. Entonces Netflix debe estar trabajando en esa adaptación cinematográfica de la obra más importante de Gabriel García Márquez. Entonces eso está enfocado entre los derechos patrimoniales.
En Colombia el ente encargado es la Dirección Nacional de Derecho de Autor y ese registro es gratuito y el registro no es indispensable para que se reconozca el derecho. El derecho se reconoce desde el momento en que yo creo cada una de las obras que están amparadas bajo este régimen. ¿Listo? No es indispensable, pero el registro es gratuito, entonces es recomendado hacerlo, realizarlo, para que si se tiene algún inconveniente o algo, pues yo tenga todos los elementos probatorios para ejercer mis derechos sobre esas creaciones literarias, artísticas y el software. Algo muy importante, por regla general, el autor es el titular de los derechos patrimoniales, pero existen ciertos eventos, por ejemplo, si hay un contrato de trabajo, si hay un contrato de prestación de servicios, si yo soy servidor público, ¿sí? Si se hace una obra colectiva, como por ejemplo una película, entre otras, una compilación en donde una persona natural o jurídica la lideran, se presume que la titularidad de los derechos patrimoniales es de esa entidad o de esa persona que la coordina, divulga, o de la persona que ha contratado los servicios a través de contratos de esos servicios o a través de un contrato de trabajo, la realización de determinada obra. ¿Listo? Eso para tenerlo claro, que a usted le sirve para la negociación, es importante tenerlo en cuenta, porque en principio el titular original de los derechos patrimoniales, es decir, de la capacidad de explotar estas obras, es el autor, pero hay ciertos escenarios en los que la ley presume que esos derechos le pertenecen a una tercera persona, ¿sí? Que es la empresa, sobre todo la cual tiene un contrato, un vínculo conmigo. En la universidad, pues hay unas reglas que se han establecido en el Acuerdo 035 del 2003, y con nosotros lo guiaremos para la aplicación correcta de eso en el marco de la norma nacional y internacional y comunitaria. Nosotros hacemos parte de la comunidad andina y la comunidad andina tiene un régimen particular y entonces aplicamos esas normas. La propiedad industrial, vemos que el derecho de autor está más enfocado a cómo el ser humano se expresa y por esa expresión a través de estas diferentes obras, obviamente el software está colado ahí, pero está protegido por esa área, a través de esa expresión formo unas creaciones y esas creaciones el Estado me reconoce a mí unos derechos de tipo moral y de tipo patrimonial y yo puedo exponer si los exploto con fines comerciales o sin fines comerciales. Yo puedo decir, esta obra la dejo abierta al público, yo no quiero hacer uso de esos derechos exclusivos, yo renuncio, puedo incluso no renunciar a ellos, puedo establecer unas licencias abiertas como open source en materia de software, Creative Commons, por ejemplo, en creaciones literarias a través de publicaciones literarias, entre otras, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene la potestad el creador, el titular, de disponer cómo va a ser esa explotación con o sin fines de lucro. La duración es bastante amplia de esos derechos patrimoniales, la vida del autor y 80 años después de su muerte, pero si una obra de estas nace en cabeza de una persona jurídica, son 70 años a partir de la publicación, ¿listo? De la misma, del último día, bueno, del siguiente día hábil al año de publicación de la obra, se cuentan los 70 años. La propiedad industrial, por su parte, y como su nombre lo indica, está más enfocado a lo que es el comercio, a lo que es la industria. La propiedad industrial, por regla general, lo que encontramos acá en certificación de especies vegetales o signos distintivos o nuevas creaciones, requieren que exista un registro, con ciertas excepciones, requiere que exista un registro para que se conceda el derecho, diferente al derecho de autor. En Colombia, el ente encargado de la propiedad industrial en materia de nuevas creaciones, signos, de manera directa, es la Superintendencia de Industria y Comercio. En materia de secreto industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio, y los jueces, pero por temas de competencia desleal, tema muy particular. Y el derecho de obtentor de variedades vegetales lo tiene la competencia el ICA en Colombia. Esa propiedad industrial, como les señalo, tiene un enfoque mucho más comercial, mucho más de la industria, y en esa medida encontramos las nuevas creaciones, encontramos los desarrollos, por ejemplo, las invenciones o la patente de invención, la patente de modelo de utilidad, el diseño industrial, el circuito integrado. La patente de invención es como la innovación que de algún punto de vista es una innovación en proceso, en un producto, y podría estar relacionada con los tipos de innovación radical, ¿cierto? Y las patentes de utilidad son mejoras incrementales de una tecnología, sobre todo de un producto, un aparato, una herramienta, un utensilio. Los diseños industriales están conectados con solo la forma externa de los productos
o de los empaques de los productos. Bueno, los esquemas de circuito integrado más que todo para tema de los circuitos en una tarjeta que se realiza. Los signos distintivos están enfocados sobre todo a identificar lo que son marcas, productos o servicios, el nombre comercial a la empresa o actividad económica del empresario, el lema comercial acompaña a una marca, frase, palabra o leyenda que acompaña a una marca, la enseña es el que identifica al establecimiento y la denominación de origen es un signo particular que se concede por el Estado, casi que asimismo con una administración de un particular, para aquellos productos que tienen unas características geográficas y humanas muy importantes. Encontramos, por ejemplo, el Mopa Mopa en Nariño, encontramos el Bocadillo Veleño, encontramos Tejeduría Guayú, Zenú, el sombrero volteado es una marca colectiva que hace parte de la denominación de origen de Tejeduría Zenú, entre otras. Lo que es nombre comercial y enseña comercial se obtiene a partir del uso, mientras que las marcas, el lema y la denominación a partir del registro es que se reconoce esos signos distintivos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, pero pues como para que se lleven un poco la idea. Y la certificación de variedades especies vegetales, sabemos que no la vamos a tener mucho en cuenta, pero es para aquellas mejoras a partir de la biotecnología de las plantas, ¿sí? Y de ciertas variedades vegetales que se pueden hacer. Aquí igual un poco que en el derecho de autor, esa explotación comercial, aquí no hay esa división tajante en términos de reconocimiento de derechos morales, pero sí se debe reconocer quién es el inventor de los desarrollos, ¿sí? Y de hecho en el proceso de registro es indispensable probar esto. Respecto a los signos distintivos, muchas veces están relacionados con creaciones artísticas, porque, por ejemplo, a veces un dibujo que está protegido por derecho de autor se autoriza para que se vaya o se contrata a un diseñador para que se haga un dibujo que se va a proteger como marca. Entonces tiene que tener autorización de derecho de autor y además el registro respectivo de marca. Pueden haber conexiones en todos estos ámbitos. Listo. Veamos la propiedad intelectual como una herramienta para incentivar pues la competitividad, la creación, etc. Como ustedes están abordando un problema particular, ya sea a nivel de la universidad, a nivel de un externo, un tercero, ese problema muchas veces se hace desde un enfoque de negocios. Les mostramos este elemento que es el lienzo Lean Canvas, sobre todo para proyectos de innovación tecnológica. Existen otros, digamos que este es el más usado para proyectos tecnológicos de innovación, en donde estos 9 cuadros me permiten identificar los elementos fundamentales de un modelo de negocio. ¿Qué problemática estoy abordando? ¿Cuál es mi solución? ¿Cuál es mi propuesta de valor que le doy a los clientes? Esa ventaja especial que me hace diferente respecto de la competencia. ¿Cómo voy a medir esos impactos que estoy realizando a través de mi solución? El segmento de clientes, los canales a través de los cuales voy a llegar a sus clientes, una estructura de costos, cuánto me cuesta producir o prestar un servicio y cuál es el flujo de ingresos, es decir, cómo voy a generar dinero a partir de la interacción con los clientes y de llevar esta solución que estoy planteando a ellos. Y ahí la propiedad intelectual pues se va a relacionar sobre todo en estos que les estoy señalando, pero pues puede existir desde esta base. Y quizás esta es una herramienta que les permita hacerse una idea de cómo formular ciertos proyectos. Uno comienza con el modelo de negocio y luego ahí sí pasa, por ejemplo, a un plan de negocio detallado de todo el tema organizacional, operativo, de financiero, entre otros. Aquí les queríamos preguntar, no sé si nos queda tiempo. Bueno, debe quedarnos tiempo. Yo tenía por aquí ¿Dónde estaba esto? Les voy a compartir el link donde estoy presentando. Voy a compartir el link de esta herramienta. Aquí pueden ingresar con este código. Y responder esta pregunta. ¿Listo? Entonces cuando entramos acá a la página, puedo poner el código, ¿sí? Y decirle votar. Y pueden ustedes votar y aquí se nos va creando las respuestas que ustedes van haciendo. ¿Listo?
Ya lo abro otra vez. Ay, Dios mío. Listo, está habilitado. Entonces ustedes me van contando de pronto para qué quieren emprender o por qué emprender. Eso no. Bueno, mientras van contestando un poco eso, les quería mostrar algo. La propiedad intelectual asociada a la generación de nuevo conocimiento, a la gestión del conocimiento dentro de la economía, entendemos tiene un proceso de desarrollo a nivel de la investigación que puede comenzar desde la investigación básica y puede ir a la innovación. Y la innovación, ya en términos prácticos de mercado, es la aceptación, ¿cierto?, de el mercado al que les estoy apuntando, de la aceptación exitosa de un producto o de un servicio en el mercado, ¿sí? Cuando medimos la innovación es porque un producto o un servicio ha ingresado de manera efectiva al mismo. Pero ustedes ven que desde la investigación básica hasta la innovación hay una gran cantidad de elementos. Se mide, por ejemplo, a nivel de desarrollo de madurez tecnológica o niveles de madurez tecnológica. Estos niveles de madurez tecnológico pasan cada una de estas etapas y va desde el TRL1 hasta el TRL9. Desde esta perspectiva, uno encontraría que la propiedad intelectual en esta parte de principios básicos, conceptos tecnológicos, lo que es la investigación básica, está mucho más relacionada con temas de derecho de autor, ¿sí? Publicaciones científicas, literarias, pues sobre todo en el campo científico, y ya a partir de TRL3 hacia adelante, podemos encontrar ya la oportunidad de protección de propiedad industrial vía patentes, vía, por ejemplo, modelos de utilidad, secreto industrial de una fórmula, ¿sí? Y obviamente en la medida que esto madure, puede que la tecnología cambie, se consolide y yo comience con una patente en esta fase de laboratorio de prototipo y pueda terminar con una complementaria o mejor en la fase TRL8 que me va a ayudar a consolidar las ventajas competitivas de cara al mercado, ¿sí? Pero como todo, también en el emprendimiento hay un valle de la muerte, ¿sí? Que son los primeros 3 a 5 años de la vida de la empresa. En la tecnología también existe un valle de la muerte y esto, si se pasa este valle de la muerte, hay mayores probabilidades de que exista un éxito comercial. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿para qué? Para que lo veamos desde la investigación, desde el desarrollo, desde la materia misma del TPI, cómo se conecta y en dónde puedo encontrar uno u otro elemento. Y recuerden que el derecho de autor no protege las ideas, sino la forma de expresión de esas ideas. Por lo tanto, el alcance en materia de principios básicos, en conceptos tecnológicos o en investigación básica es mínimo respecto al contenido material que se está abordando, que se quisiera desarrollar. Entonces, la idea no materializada no se protege por esta vía. Y ya a nivel de desarrollo de prototipos en adelante, lo que es la investigación aplicada, ya podemos encontrar mayores posibilidades de protección vía propiedad industrial, lo cual significa que por los requisitos de protección requiere cierta materialización, ¿sí? A nivel mínimo de laboratorio. Bueno, ¿cómo nos ha ido con esto? Ya ha cambiado, A ver. Para la industria, especificidad, bueno, tener dinero, beneficio económico. Todos queremos ganar mucho dinero, pero que no lo hagamos como los gobiernos, a costa de todos. La innovación, a ver, es para generar oportunidad, ser independiente, crear un patrimonio, dejar una herencia, como valor potencial, empleo y desarrollo, como proyecto de gusto personal, hacer más fácil la vida. Como empleo, innovación, industria, generación de riqueza para servir a muchos. Y efectivamente, si uno analiza el emprendimiento como una oportunidad de generación de nuevos productos, de generación de nuevos servicios, es una oportunidad de servir a la comunidad a través de la oferta de un bien o un producto que va a ser útil y que va a satisfacer una necesidad puntual, ¿cierto? Y qué mejor que hacerlo de la manera más eficiente y que el cliente se sienta mucho más a gusto de esa solución que le estoy planteando.
Y ahí es donde debemos cambiar un poco el chip en términos de lo que se conoce como los negocios en Colombia, y es, el negocio es un gana-gana entre las diferentes partes. Obviamente va a haber fines de lucro, pero esperemos que sea lo más objetivo posible. Bueno, este se irá fortaleciendo en la medida que ustedes van ingresando. Por otro lado, y continuando con esta línea, en el tema del derecho de autor, les comentaba que el derecho de autor está asociado a ese desarrollo de la libertad de expresión del ser humano, de la creatividad y diferentes formas. Y lo hacemos a través de la escritura, de la música, a través de la multimedia, a través del movimiento o visualmente a través de la pintura, bueno, una cantidad de elementos allí. Y les quería mostrar aquí un ejemplo pues muy general de cómo funciona la industria de la música, una cadena de valor como muy rápida, desde el autor o compositor que crea la letra y la partitura, el artista intérprete que interpreta la canción y su grupo musical que toca los instrumentos, el representante manager que hace la representación de este artista para que vaya a un concierto, para que lo contrate una disquera, etcétera, la administración de los derechos de licencia o cesión que lo hace a través de la editorial musical, el productor fonográfico que es el organismo que tiene la capacidad para, o el estudio para grabar la canción o el álbum, el organismo de radiodifusión como las emisoras, ¿sí? En canales de televisión que divulgan esa música, esos contenidos de música, y la sociedad de gestión colectiva que lo que hacen, por ejemplo, un Saico Asimpro es administrar a los artistas, a los autores, a los productores fonográficos, cómo se hace esa comunicación pública de la obra y recoger los dineros que se obtienen producto de eso y repartirlos a estos, ¿vale? A través de unas formulaciones que se tienen allí y que a través de la tecnología actualmente pues permite, por ejemplo, un Spotify, un Deezer, esto permite hacer una distribución de los porcentajes de regalías mucho más fácil que antes, como se hacía un poco más general en la industria. Bueno, y acá, en esta parte también, les queremos también compartir a ustedes para que vuelvan y nos comenten qué dudas tienen respecto a propiedad intelectual. ¿Sí? Volvemos nuevamente a este link, ponemos el código, espérame a ver, ponemos el código acá, creo que es el mismo. ¿Sí? Entramos acá y respondemos esta pregunta asociada a qué dudas tiene sobre propiedad intelectual. La idea es que se vaya consolidando. Vamos a abordar algunas acá rápidamente, pronto unos 10 minuticos que me tome de más. Y entramos a los grupos a partir de ahorita. O las abordamos en los grupos como quiera Carlos y Aida. Pues depende de qué tantas preguntas haya. ¿Por cuánto tiempo duran? Listo. Entonces, teníamos, por ejemplo, veíamos la propiedad industrial. Voy a mostrarles aquí la esquemita. Los derechos de autor, en materia de los derechos patrimoniales, la duración es, si los derechos recaen sobre el creador, el autor, son la vida del autor y 80 años después de su muerte. Como les decía, muere Gabo y hay hasta 80 años posteriores para que esa explotación de sus obras literarias se administren por los herederos. En materia de propiedad industrial, las nuevas creaciones, las patentes de invención son 20 años contados a partir de la solicitud. Modelo de utilidad son 10 años, igual que diseños industriales, igual que circuitos integrados. En materia de signos distintivos, en estos casos son 10 años prorrogables. Y en materia de denominación de origen, una herramienta especial, pues tiene una protección también bastante particular y se puede renovar constantemente, ¿vale? La variedad de especies vegetales entre 20 a 25 años dependiendo del tipo de especie. Si es un árbol, de una vid, bueno, y otras especies. Esa es como la duración. A ver, ¿qué más hay acá? Vale la pena hacerlo siempre. No siempre yo puedo elegir
esos derechos o gestionar esos derechos de forma exclusiva. Cuando me conceden a mí unos derechos de propiedad intelectual sobre mis creaciones, me dan unos derechos exclusivos, y esos derechos exclusivos tienen una potestad muy importante, y es que yo puedo excluir a los demás de esa explotación. ¿Para qué? Para obtener un beneficio económico directo. Pero como les contaba, en el caso del derecho de autor, yo puedo renunciar. En el caso de una patente, yo la puedo publicar, y al hacerla pública, pierdo el requisito de novedad, que es un elemento fundamental, y ese requisito de novedad implica que si yo revelo una tecnología actualmente a través de una publicación, etcétera, ¿cierto? Eso queda de dominio público y nadie más la podría proteger porque ya la novedad se perdería. Y bueno, hay otras formas allí de transferencia. Entonces, si yo tengo, un interés más social, o por ejemplo hoy en día en los proyectos de innovación social, de innovación abierta, la idea es que esas tecnologías no tengan una exclusividad y que se puedan compartir y que se pueda seguir innovando. Pensemos, yo les daba el ejemplo hace un rato del tema de Android con Google, ¿sí? Más allá de las disputas legales que tiene Google con Oracle, una sentencia en contra por violar derechos de autor de Oracle, Android se construye como un software de código abierto, ¿cierto? Sin embargo, algunas aplicaciones que ellos realizan, pues esas aplicaciones tienen un código privativo o se cierra esa apertura. Sin embargo, el gran contenido, entre el 70-80% de lo que constituye todo el paquete Android, es de libre acceso y de libre modificación. Y por eso vemos cómo Huawei, a través de las represalias que se tienen, pues está creando su propio sistema que tiene mucha compatibilidad con algunos elementos de Android, pero que tendrá algunas aplicaciones particulares, pues por el veto estadounidense. ¿Qué determina lo que es suficiente diferente, lo que existe para ser patentado? Hay unos requisitos a nivel técnico en las patentes de invención. Son tres, sea la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. En el caso del modelo de utilidad es la novedad y la aplicación industrial. Entonces, la novedad es que no exista, que esa solución que yo estoy planteando sea nueva, y es decir, que no exista en el estado del arte. Y el nivel inventivo es que haya un aporte suficiente, que exista un aporte suficiente, un esfuerzo intelectual, y eso se deriva a que una persona normalmente versada en la materia no llegue a esa solución de manera obvia, ¿sí?, con lo que existe en el estado del arte. Mírese que esta parte es muy subjetiva, el nivel inventivo es muy subjetivo. Entonces todo depende de cómo yo estoy justificando eso de cara al examinador y de cuáles son las fuentes que utilizo para probar que efectivamente cumplo ese requisito de novedad, y obviamente el de nivel inventivo, que es el factor más determinante en este caso de las patentes de invención. El papel de cada uno de los participantes de un proyecto con propiedad intelectual, ¿cómo se define? Por negociación. Hay un principio básico que es importante que ustedes se lleven acá de entrada y no lo olviden nunca. El titular o los creadores son los que de verdad participan en la materialización de la creación. Es muy común en los proyectos de investigación, ¿sí?, y desafortunadamente en las universidades, ver que alguien escribe un libro o que escribe un artículo y lleva hasta el amigo cercano por allá de otra institución para que eso le dé puntaje y no sé qué cosas, ¿cierto? Pero en realidad es el que debía aportar, o se debe reconocer al que en realidad se sentó a escribir, ¿sí?, o que en realidad participó en la creación de la invención o el desarrollo, ¿sí? Y hay unas reglas que nosotros aplicamos, se llaman las reglas de Vancouver, que tiene 4 requisitos fundamentales en los cuales se entiende que existe o que hay lugar al reconocimiento de autoría en el caso de derecho de autor. Y en el caso de patentes, pues esos aportes intelectuales que lleven a la realización y materialización de la tecnología son importantes, pero claramente la negociación es clave para definir cómo participan, cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, y asimismo cuál será el reconocimiento respecto a ese 100% de titularidad y de cómo se va a explotar. Digamos que la patente es
una forma o hace parte de la propiedad intelectual, específicamente de la propiedad industrial. Aquí cuando preguntan cuál es la diferencia entre patentar y propiedad intelectual, si debe cumplir con un formato específico para presentar una patente. Sí, hay unas reglas. Uno debe presentar una patente con un título, un resumen, una descripción, unos antecedentes. Eso tiene una estructura. Hay que presentar pues una información técnica, una forma de hacerla, una forma de llevar a cabo, materializar la invención, unos dibujos y unos ejemplos de cómo hacer esto. Y unas reivindicaciones que lo que hacen es determinar la materia que yo estoy patentando y que otro no podría utilizar porque pues, está fuera de lo que existe en el estado del arte. Definitivamente sí hay una discusión, el tema de los monopolios. La patente, algunos la ven como que no es un monopolio, otros dicen que sí, sí. De todas maneras yo diría que es un monopolio pequeño, porque en últimas, si yo tengo una patente, esa patente me va a conceder un derecho de exclusión respecto de la competencia. Pensemos en temas de medicamentos. Si tenemos una patente sobre un medicamento y un medicamento que ataca una problemática social importante, pues eso es evidente que ese monopolio, si no se tiene la autorización respectiva del titular de la patente, pues no podría yo utilizar esa tecnología y ese monopolio hace que durante 20 años no se pueda usar. Pero una vez vencido ese periodo entran lo que son los genéricos. Los genéricos se suponen que no tendrían que hacer todo este tema de pruebas que hicieron los primeros. Sin embargo, hoy en día con una regulación que se llaman patentes, que dicen que son patentes pequeñas, que se llaman datos de prueba, pues tienen unos elementos. Yo creería que esto es un tema álgido, que desde mi punto de vista sí son monopolios, sí son pequeños monopolios. Y pensemos en el derecho de autor, que duran bastante tiempo los derechos de explotación. Al final, efectivamente, durante un periodo muy largo de tiempo no se va a poder hacer uso de eso, pero una vez estos derechos caducan o estos derechos vencen, tanto en materia de derecho de autor como en propiedad industrial, entran al dominio público, lo que significa que cualquiera lo puede usar. Hay una regla importante a partir de esta pregunta y es que el régimen de patentes es un régimen territorial, lo que significa que las patentes se protegen país a país. Sin embargo, los requisitos de novedad a nivel inventivo y aplicación industrial se evalúan a nivel mundial, sobre todo el de novedad a nivel inventivo, es decir, el estado del arte mundial, para que lo conceda cada país. Si hay una patente en Estados Unidos que no está protegida o no está registrada en Colombia, no se ha iniciado ese proceso, evidentemente yo puedo usar esa patente sin necesidad de pedir autorización al titular que está radicado en Estados Unidos. Hay que revisarlo porque cuando yo presento una patente tengo hasta 12 meses para ir a reivindicar esa fecha de prioridad y presentarla en otro país. Bueno, a ver, ¿cómo es? Ya nos toca, yo creo que pasemos a las salas porque ya vienen las otras preguntas. La idea es, como les comentaba, pues poder tener todo esto pues como una breve introducción a estas preguntas que ustedes tienen, pero más adelante les mostraremos, siguen formulándolas, nos las dejan acá y les formularemos algunas indicaciones respecto a lo que ustedes están preguntando. Listo, muchísimas gracias, Edwin. Entonces, en el chat les dejamos el link a un archivo Excel en los cuales están conformados los grupos. La hoja que dice 4-6 es la hoja de este horario, 4 a 6 de la tarde. Entonces, ahí están conformados los 5 grupos. Por favor, pues vamos pasando en el chat. En el chat de esta reunión está un link que les acabé de pasar, que es Docs Google. Y ahí están conformados los grupos. Si quieren me confirman, los que vayan ingresando pueden ir pasando a las salas y voy a estar pendiente, o Camila también, para que sepan si les falta algún grupo, si no conocen cuál es la dirección. Pues ya volvimos a enviar nuevamente el link del documento en Excel. ¿Listo? Entonces ahí están, van a estar acompañados por 2 profesionales del equipo de transferencia para continuar aclarando dudas. Vamos a hablar pues un poco de quiénes son los integrantes del proyecto, qué soluciones, qué problemas están interviniendo y qué soluciones ustedes están como proyectando, y dentro de la explicación de la solución, cómo consideran que este tema les puede aportar a fortalecer esa solución. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos en las salas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el grupo. Disculpa, qué pena. Es que yo estoy en el grupo de 4 a 6, pero mi nombre no aparece por ninguna parte. Camila, ¿escuchaste? Ah, vale. Ok, listo, sí. Sí, pues habíamos agrupado un poco por temas, pero pues por el momento lo podemos hacer así. En caso tal, pues luego revisamos con lo que digan de tu proyecto. Listo. Ok, o sea, dentro del grupo 1, ¿sí? Sí, listo, por favor. Y si puedes, entonces ingresa, si puedes mirar en la celda del Excel y ahí ahorita pues entonces diligenciamos tus datos. Ok, listo. Si quiere también que la otra persona que está indicando que no está, podría ir al grupo. Sí, es en la pestaña 4 a 6, por si acaso. Es que hay una de 2 a 4 y otra de 4 a 6. Entonces toca que revisen bien. ¿Sí? Ok. Listo, sí, es que Daniel Vega está diciendo que están en 5. Ah, bueno. Y Daniel Alejandro sí es en el 1. Ok, listo ya.